Bueno, hoy nos metemos con un asunto que, por lo que hemos estado viendo, está generando bastante ruido mediático y familiar en España. Sí, sí, bastante. Hablamos de la hija recién nacida de Anabel Pantoja y una especie de preocupación que parece que hay alrededor. Una preocupación palpable, diría yo. La información que manejamos dibuja un escenario donde esta inquietud no es solo cosa de los padres. No, no, se extiende. Se extiende a figuras clave del clan Pantoja. Vamos, su tía Isabel, su primo Kiko Rivera, incluso amigas como Belén Esteban. Claro, lo presentan como, bueno, otro drama familiar Pantoja, pero que salta a lo público. ¿Otra vez? Exacto. Titulares, debates, lo de siempre, ¿no? Sí, parece que sí. Entonces vamos a analizar a fondo estos papeles, estos extractos que tenemos. Queremos desgranar un poco qué ha pasado, según se cuenta, y por qué esta tensión, esta preocupación. Entender las dinámicas, ¿no? Eso es. Las preguntas son claras. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Y por qué esta inquietud tan generalizada en la familia? Pues sí, preguntas clave. Perfecto. Pues vamos a ello. Metámonos en la historia. Venga. Empecemos por el principio, lo lógico. Nace la niña. Al principio, pues, lo normal, celebración. Anabel Pantoja, muy activa en redes, compartió su felicidad. Sí, muchas fotos, mensajes, lo típico, ¿no? La alegría de un bebé. Eso. Las fuentes describen esas primeras semanas, pues, muy tiernas, emotivas, compartiendo esa alegría. Parecía un inicio, pues, idílico. Idílico, sí, pero aquí viene el matiz que subrayan enseguida. El apellido, nacer Pantoja. Claro. En España, mediáticamente hablando, eso no es neutral. Y lo interesante, que recalcan los documentos, es cómo ese apellido ya condiciona todo. Automáticamente casi. Exacto. Históricamente, y lo sabemos bien, va asociado a mucho seguimiento mediático, polémicas, Mucho foco. muchísimo. Así que, desde el minuto cero, se daba por hecho que la niña iba a estar ahí, en el centro. No era solo un bebé. Era un bebé Pantoja. Eso es. Y eso, según sugieren, ya implica una presión diferente. Es curioso cómo describen esa dinámica. No es solo que la prensa se interese, que bueno, Que eso se da, por supuesto. claro, sino que la propia Anabel, al compartir su maternidad en redes, aunque sea desde la alegría, actúa como un altavoz. Un amplificador, sí. Cada foto, cada comentario, aumentaba esa exposición. El material sugiere que la presión fue creciendo muy rápido. Exponencialmente casi. Desde el primer día, vamos, como si no hubiera habido ni un respiro. Y esa presión constante, esa exposición, pues parece que fue el caldo de cultivo para lo que vino después. Claro. La cosa empieza a dejar de ser tan feliz. Aquí es donde la trama se complica según los informes. Esa celebración inicial empieza a tener sombras. Aparecen rumores, comentarios en algunos medios. ¿Ya lo es todo color de rosa? No. ¿Y qué tipo de rumores? Pues apuntan dos cosas principalmente. A ver, Por un lado, se habla de supuestas complicaciones de salud de la niña, algo delicado siempre. muy delicado, sí. Y por otro, empiezan a sonar historias de posibles tensiones en la familia. Ah, sobre el cuidado. Sí, sobre cómo se estaban llevando esos primeros momentos, el cuidado de la niña, esas cosas. Ya. ¿Y la reacción de Anabel ante todo esto, cómo la pintan? Pues la describen como, bueno, una madre primeriza que, además de lo suyo con el bebé, tiene que aguantar este chaparrón mediático. Que no es poco. Nada poco. Y su respuesta, según detallan, es usar su plataforma, las redes, para defenderse. Para salir al paso. Sí, no solo a desmentir, sino a reivindicarse como madre. Frente a las críticas, las insinuaciones. Una defensa muy personal, pero en público. Claro, gestionando su maternidad bajo los focos. Tela. Y mientras Anabel está en eso, ¿qué dice el material del resto? De la familia cercana. Pues parece que cada uno a lo suyo, ¿no? Sí, dibuja un panorama variado. Casi como si cada uno tuviera su papel mediático ya asignado. Hablan, por ejemplo, del silencio de Isabel Pantoja. El famoso silencio Pantoja. Que rara vez es solo silencio, ¿verdad? Siempre se analiza, se le buscan significados. Exacto, nunca es neutral. Y lo contraponen, por ejemplo, con Kiko Rivera. ¿Cómo lo describen a él? Pues, con su estilo, más directo a veces. Sin filtros. Sí, sin filtros. Y en medio, Belén Esteban, como el apoyo, la amiga fiel. La presentan como un apoyo incondicional para Anabel, sí. Su papel, según esto, es salir públicamente a defenderla. Como si el reparto estuviera ya muy claro por la trayectoria de cada uno. Totalmente.
Y parece que esa preocupación, que al principio eran rumores, como que se hace más evidente en un momento dado. Hay un punto de inflexión. Ajá. Se menciona específicamente un supuesto interés de Kiko Rivera, un interés activo por la salud de la sobrina. Y esto lo presentan como llamativo. Sí, y es llamativo, explican por cómo estaba la relación entre Kiko y Anabel antes. Claro, por los conflictos previos. Exacto. Recuerdan esos choques públicos que han sido duros. Entonces, que ahora Kiko muestre esta preocupación, pues se interpreta como una señal ¿De qué? de que quizás la cosa es delicada de verdad, capaz de hacer olvidar, aunque sea por un tiempo, esas peleas tan fuertes. Un gesto que rompe un poco la dinámica habitual entre ellos. Entiendo. ¿Y Isabel Pantoja? ¿Cómo encaja ahí, cuando la preocupación ya es más explícita, Pues la sitúan como muchas veces un poco apartada del foco directo. pero no ajena? No. Se informa de que está al tanto, pendiente. Y si conectamos eso con la dinámica Pantoja en general, ¿qué significa ese estar pendiente? Pues tal y como se suele dibujar a la familia en los medios, y como lo reflejan estos documentos, encaja con su rol de matriarca, aunque sea desde la distancia mediática. Ajá. Las fuentes sugieren que, más allá de sus propios líos o ausencias, ella es consciente de la importancia de la unidad familiar, sobre todo si hay un bebé. La protección del clan. Eso. Se interpreta ese estar pendiente como una señal de que, en momentos clave, la sangre tira. Y proteger a los pequeños es prioridad. No declarada, pero ahí está. Podría ser un motivo para esa unión temporal que decíamos. Y en medio de todo esto, la voz de Belén Esteban, que no es familia directa, pero la describen como gran amiga. Una aliada clave para Anabel, sí. Y su intervención es pública, en televisión. Sí, su papel es interesante porque actúa desde fuera del clan, digamos, desde la lealtad personal a Anabel. ¿Y qué dice? Pues un mensaje muy claro, que lo importante es la niña, su tranquilidad, su bienestar. Una llamada a la calma, a dejar las polémicas. A centrarse en proteger a la menor. Exacto, intentando cortar el ruido mediático y apelar un poco a la sensibilidad. Vale. Hemos visto los hechos, rumores, reacciones, pero el material nos empuja a mirar más allá, a un concepto clave, el peso del apellido Pantoja. Que no es una frase hecha. No. Los análisis que recogen las fuentes, de tertulianos y demás, insisten en que nacer o crecer ahí tiene una carga especial, una dificultad añadida. Profundicemos en eso. ¿Qué es ese peso, según lo describen? No es solo ser famoso. No. Hablan de una exposición mediática constante, casi invasiva, desde que naces. Uf. Y a eso se suma, y lo recalcan mucho, la herencia de conflictos familiares públicos, durante décadas. Peleas, reconciliaciones, más peleas. Un ciclo que parece no acabar. Y claro, los escándalos pasados que han marcado a la familia, que son parte de su biografía pública. Entonces, el peso es la mezcla de esa fama constante con una historia familiar complicada y muy pública. Exacto. Y el resultado, según argumentan, es un entorno donde cualquier cosa, un gesto, un silencio, todo se interpreta, se magnifica, se convierte en noticia. Una presión muy particular. Muy particular, sí. Sobre todo incluidos los más pequeños o los recién llegados, como esta niña. Y esto plantea una cuestión importante, que se deja ver en los textos. El impacto real de esa fama heredada, sobre todo con ese historial tan denso. ¿Cómo se vive con eso? ¿Se puede tener una vida normal? Y subrayan que entender esto, este peso del apellido, es fundamental, que no es un detalle, es clave para interpretar lo que pasa ahora. Totalmente. La preocupación por la niña no se puede separar de ese fondo, según estos análisis. No es solo un asunto privado que salta a los medios. No, es un evento que pasa dentro de un ecosistema mediático muy concreto, con sus propias reglas no escritas. Entendido. Es la diferencia entre una preocupación familiar normal, digamos, y una que ocurre en el escenario Pantoja, donde todo tiene una resonancia pública inmediata y los precedentes tiñen cómo se ve todo. Entonces, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Cómo está la situación ahora mismo, según la información? Pues se afirma con bastante rotundidad que la preocupación máxima por la niña es real, dentro de la familia, ahora mismo. Una realidad palpable. Sí, esa es la conclusión principal de los informes más recientes que tenemos.
Y dentro de eso hay una idea que se repite y es interesante. ¿Cuál? La capacidad que parece tener este bebé para unir a la familia. Al menos en este punto de preocupación. A pesar de todo lo demás. A pesar de todas las disputas, los líos públicos y privados que conocemos, la vulnerabilidad del nuevo miembro parece que activa un resorte de unidad, aunque sea una unidad en la inquietud. Es casi una paradoja, ¿no? Que la preocupación sea a la vez lo que les une a un clan tan acostumbrado a las divisiones. Justo. Y esa paradoja nos lleva a la pregunta final, la incógnita que dejan abiertas las fuentes sobre el futuro. A ver, Plantean una tensión muy clara. Por un lado, la familia, ahora unida y en alerta por la niña. Por otro, la inercia de su propia historia mediática. la máquina mediática. Eso. Y la pregunta es, ¿conseguirán mantener esa unidad para proteger a la pequeña? ¿Blindarla de alguna forma de esa vorágine que siempre les rodea? Ojo, ¿O este episodio se convertirá inevitablemente en otro capítulo más de la saga pública Pantoja, con sus giros, exclusivas, debates en la tele? es la gran duda que siempre planea sobre ellos, parece. La lealtad familiar, ese instinto de clan, frente a la dinámica pública, conflictiva y expuesta. ¿Qué pesará más? Esa es la cuestión que queda ahí flotando. La tensión entre lo privado y lo público, la protección y el espectáculo. Es el núcleo de todo, tal como lo presentan. Bien, pues hagamos una recapitulación rápida, para fijar ideas. Empezamos con la noticia. Preocupación en el clan Pantoja por la hija de Anabel. Sí, Vimos cómo la alegría inicial dio paso a inquietud por rumores de salud y tensiones familiares. ajá, Analizamos las reacciones. Anabel defendiéndose, Isabel en silencio, Kiko interviniendo, Belén apoyando, los papeles de cada uno. y lo enmarcamos todo en el peso del apellido Pantoja, esa carga mediática e histórica. Exacto. Y lo que queda de todo este análisis es una dualidad muy clara. ¿En qué sentido? Por un lado, se describe una preocupación familiar que podría ser totalmente genuina, un instinto de protección, normal y humano. Comprensible. Pero por otro lado está la realidad. Todo lo que pasa con el apellido Pantoja se amplifica de forma brutal. Todo se convierte en noticia. Todo. Cada gesto, palabra, silencio, se mira con lupa y puede acabar siendo parte de un espectáculo público que parece tener vida propia. Entonces, la reflexión final que nos deja esto es sobre esa interacción compleja. Efectivamente, nos deja pensando en cómo conviven o cómo chocan aquí el drama personal y familiar con sus miedos, lealtades, tensiones y las dinámicas del interés mediático. Que son implacables. ¿Dónde acaba una cosa y empieza la otra? Esa es la gran pregunta. ¿Dónde termina la preocupación real y dónde empieza la narrativa para el público? Es una línea muy difusa. Y este episodio, tal como nos lo han contado, parece estar justo en esa frontera, dejando la incógnita sobre qué pasará al final y qué consecuencias tendrá para todos. Sobre todo, claro, para la recién nacida.